Hola, Po, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bendiciones para ti y toda la familia Mendoza que amamos y bendecimos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Georgette, buenas noches. Bienvenida también. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal está todo por allá en Querétaro? ¿Cómo están? Araceli, muy buenas noches. Bendiciones. ¿Cómo están? Qué bueno que están bien, gracias a Dios. Hola Fer, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos a tu esposo Iván, bendiciones. Lulucita hermosa, ¿cómo estás? Bendiciones, me da mucho gusto saludarte. Rocío, ¿cómo estás, hermanita? Qué gusto saludarte también, mi hermanita Berta, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Yo le mando un fuerte abrazo a Emanuel, con mucho cariño y un gran beso. Bendiciones, bendiciones, Sapo Emanuel. Un fuerte abrazo, lo amamos. Bendiciones, hermanita. Bendiciones. Bueno, gloria al Señor. Esperemos que todos estemos bien. Estamos orando, como ustedes saben, por nuestra hermana Vero y por el ID también. Estamos orando por ellas. Ayúdenos en oración porque ellas necesitan nuestras oraciones. Amén. Mi hermanito Toño Galvez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido, qué gusto. Te mandamos un fuerte abrazo. A verte, a los muchachos, les amamos, amados hermanos. Bendiciones. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que tiene para nosotros, ¿les parece? Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el hermoso cuerpo de Cristo, Señor, del cual formamos parte, porque somos parte de un mismo cuerpo en Cristo Jesús, Señor nuestro, y estamos, Señor, para bendecirte y agradecerte, Señor, formar parte de tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Te damos gracias por la palabra que nos da, Señor, para amarnos, Señor, para estar unánimes juntos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, se pueda mover en los dones espirituales, Señor, libremente en tu iglesia, Señor, porque necesitamos, Señor, tu apoyo, tu ayuda, tu favor, Señor, para exhortarnos, para edificarnos, para consolarnos, Señor, porque para eso nos has llamado, Señor, para amarte a ti por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. A tu mami un fuerte abrazo también, sé que anda por ahí. Patti, ¿cómo estás? Bendiciones, Patti. Bendiciones, no sé si a alguien nos saludé, pero bueno, gloria a Cristo Jesús que ya estamos aquí, ¿verdad? Bendiciones para todos nuestros hermanos. Bueno, vayamos por favor, continuemos con el estudio. Estamos en el Evangelio según San Marcos capítulo 9 y vamos a continuar con el versículo 14, 9:14. Y este apartado se llama Jesús sana a un muchacho endemoniado. Carmelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto que estás aquí, hermanita. Te bendecimos, te mandamos un fuerte abrazo, qué bueno que estás aquí. Bien, vamos a Marcos capítulo 9. Hola Mini, bendecida, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida Santi, Nicole, bienvenidos. Marcos capítulo 9, versículo 14. Y dice así: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Buenas noches, Carmelita, te manda saludos también el pastor con mucho cariño. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, quien el Señor Jesús llega donde están reunidos sus discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, alrededor de los discípulos, y escribas que disputaban con ellos. Los escribas, ustedes recordarán que ellos estaban durante el ministerio del Señor Jesucristo, estaban siempre tratando de confrontarlo, trataban de estorbar todo el propósito de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la tierra siempre estaban discutiendo, buscando a ver en qué lo podían sorprender para acusarle. Pues ahí están los escribas
instigando a los discípulos. Y entonces el Señor se acerca y les pregunta qué está pasando ahí, ¿no? Podemos ver nuevamente a los escribas demostrando hostilidad a los discípulos que seguían al Señor Jesús y al mismo Señor Jesús, ¿sí? Sabemos muy bien que esos escribas, que los fariseos también fueron motivados y usados por Satanás, el enemigo de Dios, para estorbar y resistir el servicio evangélico del Señor durante el ministerio de nuestro Señor. Ellos decían tener celo de las cosas de Dios, pero no podían ver con sus ojos quién estaba delante de ellos, que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque el Señor Jesús es uno con el Padre y el Padre es uno con el Señor Jesús. Entonces, ¿sí? No podían soportar la presencia del Señor Jesús. Y dice en el versículo 15, y enseguida toda la gente, imagínense lo que está sucediendo ahí, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué está pasando ahí? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Ahí está una discusión, ¿verdad? Está el padre que lleva a su hijo para que los discípulos oren por él. Y están los escribas discutiendo con los discípulos cuando el Señor Jesús se acerca a ellos, ¿sí? Entonces podemos ver, según los síntomas, que esto que le estaba pasando a este joven, tomado por un demonio, ¿sí? Tenía unos síntomas similares a los que ahora se conoce como epilepsia, ¿sí? Pero, a diferencia de esa enfermedad, aquí podemos ver cómo actúa Satanás, que viene a matar, a robar y a destruir, ¿sí? Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Satanás viene a matar, a robar y a destruir, pero recordemos que para eso vino el Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo. Aquí había una situación diferente. No se trataba de una enfermedad como la epilepsia, aunque tenía sus síntomas. Aquí había algo más. Ese demonio quería matar a ese joven. Quería matar a ese joven. Vamos a ver versículos más adelante. Versículo 19. Y respondiendo él les dijo, ¿a quién? A los discípulos, a los fariseos, a los escribas. Los fariseos siempre estaban en primeras filas tratando de ver qué hacía el Señor Jesús. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. La incredulidad, ¿sí? La incredulidad podemos ver que no puede agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo contesta el Señor Jesús, oh generación incrédula, ¿no creen? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. ¿Sí? El Señor exclama con asombro por la incredulidad que ellos muestran, y el Señor se asombra de esa incredulidad, de esa dureza de corazón. Versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, y aquí parafraseando un poco, y cuando el espíritu inmundo, hola linda, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Qué espectáculo, ¿no? ¿Te das cuenta? Lo sacude antes de salir, como que le da sus últimos sacudidas, quien cayendo en tierra se revolcaba.
parecía que no había salido, ¿verdad? Más bien se estaba despidiendo de su víctima, pero antes le daba una revolcada ahí, echando espumarajos. Satanás, recordemos una cosa, siempre va a querer llamar la atención. Él viene a matar, a robar y a destruir, ¿sí? El espíritu inmundo reconoció al Señor Jesús, reconoció a la luz inaccesible. El espíritu inmundo son tinieblas, ¿sí? Y reconocieron esas tinieblas la luz de Dios, la luz de Cristo. Estaba delante de él. Mejor los demonios reconocían al Señor Jesús que los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos rechazaban al Señor Jesús, ¿sí? Tenían celos de él, que fuera tan popular y hiciera tantas cosas, entre otros motivos, ¿sí? Pero aquí ese espíritu inmundo reconoce al Señor Jesús, ¿sí? Lo reconoció. Versículo 21, Jesús no hizo caso de lo que ese espíritu demoníaco hizo en ese muchacho y le pregunta al Padre. Aquí estamos en el versículo 21. Hola Lilian, ¿cómo estás? Bienvenida. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? O sea, no se dejó impresionar por el demonio. Se impresionó más por la incredulidad de los escribas y de algunos discípulos que no creían lo que podían hacer en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo, y él dijo, desde niño. ¿Te puedes imaginar la vida de ese joven? Desde niño, no menciona qué edad, pero ya era muchacho cuando seguía siendo atormentado por el demonio. Y dice en el versículo 22, y muchas veces le echan el fuego. A ver, un epiléptico no se echa al fuego, ¿sí? Y en el agua, un enfermo con ese padecimiento de epilepsia, pues se empieza a mover, no puede respirar, tiene síntomas diferentes, pero aquí podemos ver que el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Por eso se dieron cuenta que estaba endemoniado, ¿sí? El Señor Jesús siempre lo supo. Aquí dice en el versículo 22, y muchas veces, dice el Padre, le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. ¿Te acuerdas de ese ciego que se acercó al Señor Jesús cuando el Señor le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y el ciego dijo, creo. Cuando el hombre leproso se acercó al Señor Jesús y le dijo, si quieres, sáname. Y el Señor Jesús dijo, quiero. Y aquí este padre le dice algo diferente. Le dice, si puedes hacer algo. Había incredulidad también en su corazón. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, si puedes creer, todo le es posible. ¿Dónde está la diferencia? ¿En dudar? ¿En creer? ¿En rechazar? La capacidad del Señor Jesús no estaba en juego, porque Él es todopoderoso y nada es imposible para Él, sino estaba en entredicho la fe de ellos, ¿sí? El padre de este joven pedía ayuda y compasión, porque dice en el versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Por un lado dice creo y luego dice ayuda a mi incredulidad. Quería creer, pero le costaba trabajo aún creer. Creo. Y luego le dice al Señor Jesús, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué le estaba diciendo? Ayúdame, ten compasión.
¿sí? Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, cada vez la gente más y más quería ver qué era lo que iba a suceder. Entonces el Señor Jesús reprendió al espíritu inmundo diciéndole, le dijo, no le aventó agua ni un zapatazo, no, le dijo, espíritu mudo y sordo. ¿Cómo supo que era el espíritu sordo y mudo? Primeramente porque sobre el Señor Jesús se movían todos los dones del Espíritu Santo y Él sabe todas las cosas. Y también el joven estaba sordo y mudo, entonces se relaciona con el espíritu inmundo que estaba en él. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, ahí está la autoridad del Señor Jesús, sal de él y no entres más en él. Sal de él y no entres más en él, no regreses. Así le mandó. Ese espíritu demoníaco era mudo y sordo, lo que hacía al muchacho mudo. El Señor Jesús le ordenó que saliera enfatizando su autoridad. El demonio se resistió a los discípulos, pero no se resistió al Señor Jesús. Al que cree, todo le es posible. Cuando tú estés delante de una situación y tengas que orar por alguien, cree que lo que vas a decir va a suceder. Recordemos todos los que sabemos un poquitito más de la palabra de Dios, lo que dice Marcos 11, 22 y 23, todo lo que digas creyendo, te será hecho, pero es necesario decirlo y creerlo. Aquí hay algo muy importante en cuanto a la oración, amados hermanos. Cuando alguien nos solicita oración y estamos orando por hermanitas y hermanos que necesitan oración, la oración es hablar, es soltar palabras. Hay que soltar palabras, ¿sí? No hagamos del chat escrituras de oración, porque no es así como funcionan las cosas. Si alguien solicita una oración, digamos, hermana, hermano, estamos orando, estaremos orando, ¿sí? Consolemos al hermano que está en necesidad, dándole una palabra que dice Dios, ¿sí? Que conozcamos algunos de nosotros, pero no escribamos pliegos petitorios en el chat, como si Dios se pusiera a leer nuestras peticiones en el chat, en el WhatsApp. No, Dios no se pone a leer nuestras oraciones. Dios escucha nuestras peticiones con palabras, las palabras. Eso es orar, no escribir. Sí lo podemos entender. El Espíritu de Dios nos lleva y nos anima, a orar con palabras, con las palabras Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo echó el Señor Jesús al endemoniado de Gadareno? ¿Con palabras o con alguna escritura? No, ¿verdad? Lo echó con palabras y con autoridad. Amén. Eso nos va a ayudar a ser más eficaces en nuestras oraciones. Alabado sea el Señor, porque estamos aprendiendo exactamente conforme a la voluntad de Dios, lo vamos a hacer. Escrito está, amén. Escrito está. Oraciones bien intencionadas, pero que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces tenemos que ser eficaces en nuestras oraciones. Amén. Alabado sea el Señor. Muy bien. Entonces aquí podemos ver al Señor Jesús enfatizando su autoridad con palabras y echando fuera ese demonio de ese joven. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, ¿qué pasó? Salió. Y el joven quedó, dice, y él quedó como muerto.
De modo que muchos decían de los que estaban ahí, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, el Señor Jesús, precioso Señor Jesús, se acercó, dobló su rodilla para ayudarle, porque él estaba tendido en el piso, le toma de la mano, le endereza y lo levanta. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, el Señor Jesús, por supuesto, sus discípulos le preguntaron aparte, ya en el círculo estrecho, ¿sí? En el círculo estrecho. Recordemos que el Señor Jesús convivía y vivía ¿con quién? Con los discípulos. ¡Ay, qué importante es ser discípulos! Si cada uno de nosotros, y le doy gracias a Dios por la vida de todos mis hermanos que están escuchando y que se conectan a las enseñanzas y a los discipulados, hermanos, somos discípulos del Señor Jesucristo, ¿sí? Somos discípulos, es como un nivel más, no solo creyentes, que es bueno ser creyente, es bueno reunirnos los domingos, es muy bueno, por supuesto que sí, todos empezamos ahí, ¿verdad? Pero ser discípulos es dar un paso adelante, es buscar más de Dios por lo que Él es tener hambre de la palabra de Dios, es querer conocerlo más en las Escrituras, porque ahí, como dijo ese pequeño niño, Icar, ¿sí? De escasos 8 años, a Dios se le conoce en las Escrituras. Aleluya, un niño que nos puede decir eso, ahí es donde se conoce al Señor, en las Escrituras. Amén, gloria a Cristo Jesús. Y entonces aquí en el versículo 29 estamos, recuerden que en Marcos 9:29 el Señor Jesús dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El Señor Jesús estaba entre los discípulos en este momento de la historia, un hecho real. Esto es un acontecimiento que sí sucedió, estaba entre los discípulos. Cuando estaba el Señor Jesús entre los discípulos, ellos no se preocupaban mucho de orar. ¿Por qué? Porque estaban viviendo con el autor y consumador de nuestra fe. Ellos estaban viendo la fe en acción, estaban aprendiendo del Señor Jesús. Pero cuando el Señor Jesús fue a la cruz, resucita de entre los muertos, convive con sus discípulos 40 días y después asciende al tercer cielo. Entonces, hasta entonces, ellos sintieron la necesidad de orar, la necesidad imperiosa de orar, ¿sí? ¿Por qué? Para cumplir el gran llamamiento de Dios, el supremo llamamiento de Dios, la gran comisión, y estar juntos en Jerusalén, unánimes esperando la promesa de Dios. Amén. Alabado sea el Señor, lo vamos a ver en las Escrituras. Entonces, regresando al versículo 29, les dice, este género, o por decirlo así, este tipo de demonios tenebrosos, ¿sí? Con nada puede salir sino con oración y ayuno. El Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, no se puso a orar y a ayunar. Él ya oraba. Él era hombre y oraba al Padre. Pasaba noches completas orando. Sí, su delicia y nuestra delicia siempre debe ser la oración. Como les decíamos a los preadolescentes el domingo pasado, ¿cuál es la manera de comunicarnos con Dios? ¿Escribiendo? No, amados hermanos, es orando, hablando con Él, ¿sí? Orando, hablando con Él. Amén. Se conoce a Dios en las Escrituras y se comunica uno con Dios por medio de la oración. No hay otra manera. No hay otra manera. Alabado sea el Señor por su palabra. Entonces, hemos sabido
según lo que hemos visto en las escrituras en Efesios, que hay una infraestructura demoníaca, ¿sí? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no sabemos en qué nivel haya estado este género por el cual el Señor Jesús nos dice a nosotros, los humanos, sus hijos, que para ciertos géneros de demonios es necesario orar y ayunar. No sabemos en qué posición estaban esos, de qué jerarquía eran, pero esos demonios, ese demonio, reconoció la voz del Señor Jesús y la autoridad del Señor Jesús y salió de ese joven. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Aquí hay dos palabras claves: oración y ayuno. Oración y ayuno. La oración es la única forma de comunicarnos con Dios. No hay otra manera. La única manera de comunicarnos con Dios es por medio de la oración hablada. Se ora hablando. Amén. Alabado sea el Señor. Sí, gloria a Cristo Jesús. Bien, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 32. 22, 32. ¿Sí? Y le damos gracias al Señor por lo que nos enseña, ¿verdad? No vayan a decir, la pastora dijo que no era así. No. Las escrituras lo dicen, que es orando. ¿Sí? Yo solamente digo lo que dicen las escrituras. ¿Amén? Bien. Lucas 22, 32. Dice el Señor Jesús, desde el versículo 31, si quieren, por favor. Dijo también el Señor, Simón, era Pedro, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandearos como a trigo. ¿Sabes cómo se zarandea el trigo? Se pone como un lienzo. Y entonces ahí se pone el trigo para quitar todas las basuritas que tiene el trigo. Entonces se pone uno en una esquina, otro en otra, y empiezan a hacer así, ¿no? El lienzo, pero fuerte, para que esas basuritas suelten el trigo y poderlo limpiar. Muy bien. Dice, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti. ¿A quién le rogó? Al Padre. El Señor Jesús nos enseña. ¿Sí? Él es nuestro intercesor. Y dice aquí, dice el Señor Jesús, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que regreses de la zarandeada que te va a dar el adversario, confirma a tus hermanos, platícales, testifícales cómo te sacó el Señor. ¿Sí? El día malo va a pasar. El día malo no va a permanecer si tenemos fe y hacemos lo que Dios nos llama a hacer. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, orar para que en medio de las pruebas y tribulaciones que a veces en esta vida tenemos, y sí que las tenemos, a veces salimos de una y ya está lista la otra a la vuelta de la esquina, gracias a Dios, que no son siempre, ¿verdad? Orar para que en medio de las pruebas y las tribulaciones, nuestra fe no falte. Nuestra fe no falte. Fe y creer son sinónimos. Fe y creer es lo mismo. Le creemos a Dios. Y sabes, una prueba de esto, estamos aquí. Hemos pasado algunos por pruebas muy difíciles, unos más que otros, pero estamos aquí. Alabado sea el Señor por su gracia y su misericordia. ¿Sí? En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12. Dice así:
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Quiénes volvieron? Los discípulos. Eran en total como 120 personas. Versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Juan y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ellos estaban reunidos orando y rogando con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Las mujeres también deben de orar. Las mujeres también tenemos que orar. ¿Sí? Dios no tiene ningún problema con nosotras las mujeres en el ministerio. Después lo vamos a ver con las escrituras. Hola Lili, ¿cómo estás? Bendiciones, bienvenida. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿Sí? ¿Cuántos había ahí reunidos? Como 120 en número. ¿Y cómo estaban ellos? Unánimes en oración. Amados hermanos, en la oración y en la unidad hay poder. Un cuerpo dividido no prevalece. Si queremos ver el mover del Espíritu Santo en nuestra preciosa iglesia Palabra de Vida en México y en Valle, es necesario permanecer unidos, unánimes unidos. No unánimes y separados, ¿verdad? Unánimes y unidos. ¿Y qué es lo que nos puede unir? Nuestra amistad. Sí, nuestra amistad nos une, es verdad, en cierta manera. Pero el hombre falla porque somos humanos. Lo único que nos puede unir, hermanos, es Cristo. Cristo es lo que nos puede unir. Al cuerpo de Cristo lo une Cristo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene todas las respuestas a todas las preguntas. En Lucas 22:40 dice el Señor: orad que no entréis en tentación. Qué importante orar sin cesar todos los días, todos los días. La necesidad de orar en todo tiempo y en todo lugar. Si estamos contentos, oramos. Si estamos tristes, oramos. Si estamos enfermos, oramos. Si estamos en medio de una situación, oramos más, ¿verdad? Pero siempre nuestro estilo de vida es orar y glorificar a Dios en todas las cosas. Alabado sea el Señor. Bendito sea nuestro Señor. Hola Pati, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, hermanita. Qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto. Alabado sea el Señor, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que permanecieran juntos en Jerusalén. Ellos también oraban, recordemos, por la gran comisión que les había sido encomendada y para que estuvieran cumpliendo, como dijo el Señor, unidos en Jerusalén, porque iba a llegar, se iba a cumplir la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo. Y Dios quiere que los hombres oren y cooperen con Dios. ¿Cómo podemos cooperar con Dios? Por medio de la oración. ¿Sí? Para que se realicen en la tierra los planes y propósitos de Dios, es necesario orar. Orar. ¿Sí? Es necesario orar. Bendito sea Dios. Segunda de Corintios 1:12. Vamos a verlo en la escritura. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice así: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración.
para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Nosotros cooperamos con Dios por medio de la oración. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Orar entonces es hablar con Dios. Orar es habitar al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. La oración es el lugar, hermanos, más seguros donde podemos estar. Ante cualquier situación, corramos a orar. Si de repente se levanta una situación en casa y empieza una discusión que nadie esperaba, corramos a orar. Si está por levantarse un problema, corramos a orar. Necesitamos involucrar en Dios en todas las cosas de nuestra vida. Amén. Bendito sea Dios. Y la otra palabra clave que mencionó el versículo que leímos, ¿sí? Para que ese género solamente sale con ayuno y oración, ya vimos la necesidad de orar. Y ahora veamos un poco acerca del ayuno. ¿Ayuno qué significa? Ayuno significa afligir el alma. Se trata de afligir el alma absteniéndose de comer alimentos por un periodo de tiempo que Dios ponga en nuestro corazón con esa finalidad de afligir el alma, de afligir nuestros pensamientos, de afligir mi yo. Yo quiero, yo pienso, yo hago, yo. ¿Sí? ¿Cómo aflijo mi yo? Ayunando. Y también por medio del ayuno escuchamos la voz del Espíritu Santo. Hablo menos de mí y oro más al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Dice en el libro de Levítico capítulo 16, Levítico 16, 29. Levítico 16, 29. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Por qué? Porque afligiremos nuestro yo, afligiremos nuestra alma, y ¿qué haremos? Nos pondremos a orar, ¿sí? Versículo 30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Amén. Para fortalecernos espiritualmente, ¿sí? Es necesario ayunar y orar. Amén. El verdadero ayuno está en Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58, porque hay algunos que hemos escuchado que está el ayuno de Daniel, el ayuno de no ver la televisión, el ayuno de no ver tu programa favorito, el ayuno de dejar el café si te gusta mucho. Nada tiene que ver. Nada tiene que ver con el verdadero ayuno. Amén. Dice aquí Isaías 58, versículo 3. Desde el versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis
y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Sí? Algunos aquí dice que ayunan para pleitear en un juicio injusto. En otras palabras, versículo 15, versículo 5. Estamos en Isaías 58, 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. Afligir el alma. Que incline su cabeza como junco, o sea, que doble su cabeza, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. Desatar las ligaduras de impiedad. Desatar todas esas ligaduras de malas obras, ¿verdad? De pecado. Soltar las cargas de opresión. Cargas de opresión. Hermanos que oprimen a otros hermanos. Parece ser esto, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. ¿Por qué alguien se tendría que esconder de su hermano? Cuando un hermano nos busca por algo, pues hay que atenderlo, ¿verdad? Porque aquí dice, y no te escondas de tu hermano. Entonces, versículo 8, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, cuando hagamos todo esto que dice el Señor, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, hablar cosas vanas sin valor alguno. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, saciar el alma afligida. Si ayudares al alma que está afligida, que está orando por su aflicción. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Este es el verdadero ayuno. No dejar de ver la televisión, ayuno de televisión, ayuno de no tomar café, ayuno de no comer carne en 15 días. Eso no es. Hay que buscar lo que dice el Señor, obedecer lo que dice su palabra, atender las cosas que Dios nos llama a atender, afligir lo que yo quiero hacer, lo que tú quieres hacer, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Las cosas limpias y rectas delante de Dios. Todos los caminos de Dios son rectos y no hay ninguna vereda. En Él no hay ninguna tiniebla. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.
Por ejemplo, veamos una mujer, a Lucas 2:37, Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 37. Lucas 2:37. Hemos escuchado tanto esto que nos agrada tanto, desde el versículo 36, hermanitas y hermanos. Dice así, Lucas 2:36. Estaba también allí Ana, en el templo, ¿verdad? Profetiza. Ella era una profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Hicimos una vez la cuenta, ¿y sabes cuántos años tenía? En este entonces tenía 106 años esta mujer. Y era viuda hacía 84 años. ¿Cuántos años duró su viudez? 84 años. Y no se apartaba del templo. ¿Dónde estaba ella? En el templo. No estaba metida en la casa de los hijos o en las casas por otro lado. No, ella estaba en el templo sirviendo a Dios. Su vida tenía propósito. Su vida tenía un plan de Dios, ¿sí? Un plan de Dios con propósito. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ahí estaba. Yo creo que ella decía tal vez, ¿me pueden pasar la lista de las peticiones de oración? Y a lo mejor le pasaban las listas de las peticiones de oración. Y ella calladita ahí, una ancianita de 106 años, servía en el templo con oraciones y ayunos. Cuánta vida de Dios tenía esa mujer. Y a ella le tocó ver al Señor Jesús siendo un bebé. Dios se lo concedió por su fidelidad. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Esta mujer oraba y ayunaba, oraba y ayunaba. Así que, mis amados hermanos, orar y ayunar son las formas como Dios nos llama a que tengamos una vida de oración y de ayuno. El ayuno no es para que Dios nos oiga, porque Dios nos oye. Dios sí tiene oídos para oír. Dios sí nos oye. El ayuno es para que nosotros aflijamos nuestro yo, nuestra alma, para que seamos más sensibles a la guianza del Espíritu Santo, para ser fortalecidos y poder resistir al adversario, ¿sí? Para poder resistir al adversario de una manera más eficaz. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, este género no sale sino con oración y ayuno. El Señor Jesucristo, embestido del poder desde lo alto a través del Espíritu Santo, podía y tenía toda la autoridad para reprender todo demonio y toda obra de las tinieblas, y ejercía su autoridad. Pero nosotros sí necesitamos de orar y de ayunar, amén, para ser fortalecidos, no para que Dios nos oiga, porque tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos es hecho. El mismo Señor Jesús en el Evangelio según San Juan dijo, antes nada habían pedido en mi nombre, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el tiempo se nos ha terminado para esta clase el día de hoy, pero Dios tiene siempre una palabra para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros la recibimos como palabra que viene de Dios. Su palabra es su consejo. Es la sabiduría que viene de lo alto
para comprobar su buena voluntad agradable y perfecta. Amén. Dios es bueno. En Él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz. Alabado sea su santo nombre. Oremos todos ahí en casita y nosotros aquí por la palabra que Dios nos ha dado. Amén. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas, por recordarnos verdades que vienen en tu palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir las pisadas de Cristo y ser como Él. Te pedimos, bendito Padre, que nos fortalezcas para ser obedientes a tu palabra, como una hermosa hermanita menciona, cueste lo que cueste. Te rogamos, Señor, que nos concedas la gracia de seguir creciendo en tu palabra para ser oidoras y hacedoras de ella, para hacer un grato olor de tu conocimiento, expresando la vida de Cristo en nuestra vida, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no sea vituperiado. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Hola, mi hermano Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido siempre. Yareli, ¿cómo estás? Bendiciones. El pastor está listo para en unos minutitos para la siguiente clase. Les bendecimos, les amamos, les mandamos un fuerte abrazo y sigamos orando por nuestras hermanitas, ¿sí? Que necesitan nuestras oraciones. Bendiciones para todos.